Amén, amén. Y el mensaje para el día de hoy se titula Hablando con Dios. Si tú has nacido de nuevo, Dios te habla todos los días. Pero no es fácil entenderle si no estás acostumbrado a escucharlo. Si no estás poniendo de tu parte para tener una relación personal, cercana, íntima, y que cada vez sea más cercana con Él. Si alguna vez hiciste el discipulado de mi experiencia con Dios, recordarás que una de las enseñanzas de este discipulado es que Dios habla a través de las escrituras, la oración, los hermanos maduros y las circunstancias, en ese orden. No obstante, pudiste haber leído el libro, asistir religiosamente a las reuniones y hasta haber cumplido con las tareas semanales, pero sigues sin escuchar su voz. Te sigue costando trabajo entender cómo es que otros dicen que Dios les habló. Quizás estás atrapado, tratando de escuchar solo lo que quieres escuchar. Y te estás perdiendo la mayor parte de lo que Él te está diciendo. Algunas preguntas que podrías hacerte son: ¿está Dios hablándome a través de su palabra? ¿Está Dios hablándome audiblemente? ¿Está Dios hablándome a través de visiones y sueños? ¿Está Dios hablándome a través de un conocimiento interno? ¿Está Dios usando a otras personas? ¿Está Dios despejando o bloqueando mi camino? Y yo puedo darte alguna orientación, pero tu parte consiste en reconocer las señales de cómo es que Dios está hablándote. Entrar en sintonía con el Espíritu Santo y aprender a escucharlo. Hay muchas razones por las que Dios puede parecerte silencioso. Pero ¿no será que estás buscando escuchar a Dios de una manera mientras que Él te está hablando de otra forma? Recuerda que Él es Dios y puede hablarte en cualquier momento, en cualquier lugar y en la manera que Él quiera. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo que vamos a ver, y hoy tenemos lecturas largas, es las Escrituras, 2 Timoteo 3, del 1 al 17. 2 Timoteo 3, del 1 al 17. Amén. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a las mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados, pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados.
Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Cuando Pablo escribió esta epístola, no estaba pensando en lo que sucedería 20 siglos más adelante, aunque tenga aplicación para nuestros días. Porque la Biblia, al ser inspirada por Dios, no pasa de moda, es eterna. Y siempre es útil para enseñarnos lo que es verdad, para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, porque Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que hagamos buenas obras. Siempre ha habido, aunque hoy pareciese que abundan más, personas egoístas, amantes del dinero, arrogantes, soberbias, difamadoras, ingratas, irreverentes, despiadadas, crueles, enemigas de lo bueno, calumniadoras, libertinas, traidoras, envanecidas, hedonistas, y los que pretenden ser espirituales, aunque no religiosos, y no respetan ni aman a Dios. Timoteo tenía una ventaja. Conocía su Biblia desde niño. Y recordamos que su Biblia era el Antiguo Testamento. Como muchos que hoy presumen de ser de cuna cristiana, de cuna evangélica, aunque les gusta torcer las Escrituras y no permanecen firmes en lo que se les enseñó. Quizás se deba a que solo repitieron como pericos lo que debían haber abrazado como parte de sus valores y estilo de vida. Quizás tú eres nuevo en el estudio de la Biblia, pero si estás invirtiendo tiempo, no solo en leerla, sino en entenderla y vivirla, si estás discipulándote, vas por buen camino. Y una manera en que Dios te habla mediante su palabra es cuando un versículo te abre los ojos, o algo que debes hacer o dejar de hacer. Una más es cuando el mismo tipo de versículos o tema te siguen apareciendo una vez tras otra. No lo dudes, es Dios hablándote. Por eso te envía escritura tras escritura, pero está en ti obedecerle. Y pregunto, ¿qué tan seguido estudias la Biblia? El segundo punto es la oración. Primera a Tesalonicenses 5, 16 al 22. Primera a Tesalonicenses 5, 16 al 22. 16 a cuánto? 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y en mí, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí? Vean, son 7 versículos. Y en esta breve porción hay 8 imperativos. Todos importantes, pero hagamos énfasis en orar. Y dice el original, adialiptos, constante, sin fallar, incesantemente. Jesús dijo antes de partir, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que, si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo siempre está contigo. Por lo que si afinas tus oídos y lo escuchas,
notarás que Él te guía en la dirección correcta. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo y no el enemigo o tu viejo hombre? Tienes que examinarlo todo. Y el filtro, el único que es confiable, es la Biblia. Si lo que estás oyendo no está de acuerdo con ella, deséchalo. Pero si lo está, obedece inmediatamente. Como diría mi mamá, rapidito y de buen modo. Aunque eso signifique que tengas que salir de tu zona de confort. Porque la otra opción es apagar al espíritu. La Biblia está compuesta de numerosas profecías que Dios muchas veces y de muchas maneras nos dio. Vean Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado. Amén. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Y síguete con el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sigo? No, está ahí. Entonces, hay muchas profecías. Y pese a la creencia popular, pero indocta, un profeta es simplemente uno más que le transmite un mensaje de Dios al hombre. Aunque dicho sea de paso, no todo el que predica es un profeta. Como todos los llamados pastores, pastorean. Y el gozo, a diferencia de la felicidad, no es pasajero, porque no depende de las circunstancias, sino de que tengas una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Y la oración, dicho de manera sencilla, es conversar con Dios. Y Dios siempre responde, sí, no, o espérate. Pero lo más importante de orar no es si me dijo que sí, no es si me dijo que no, no es si me dijo que espérate. Lo más importante es que pasé tiempo con Él. La respuesta de la oración siempre es Dios. Y te pregunto, ¿qué tan seguido platicas con Dios? La tercera manera es hermanos maduros. Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Amén. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado?». Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado». Y el eunuco respondió: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y el eunuco mandó detener al carro, y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Una reflexión que se hace durante la celebración de Pesaj parte de la pregunta: ¿quién es la persona más sabia? Y la respuesta es aquella que puede aprender de todos. Una de las señales de que Dios te está hablando es mediante el consejo de otras personas. Piensa en el eunuco. Tenía un alto cargo y suficientes recursos para haber viajado más de 4,000 kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén. Más de un mes de ida y otro tanto de vuelta. Y aunque el texto no lo especifica, seguramente por la importancia de su cargo, debe haber llevado una escolta para su protección. Sin embargo, a la pregunta de Felipe, respondió humildemente, reconociendo que no entendía lo que Isaías había expresado 7 siglos antes. Ahora piénsalo. Cuando tienes duda en cuanto a lo que Dios te ha dicho, o si proviene de Él, no hay nada de malo en tener, como en el caso de un diagnóstico médico, varias opiniones. Si los hermanos a quienes consultas son maduros, su respuesta no será muy diferente, porque su relación con Dios será bastante cercana. Y el Espíritu Santo no se contradice. Y te pregunto, cuando tienes dudas, ¿a quién consultas? Digo, si tengo dudas de qué es lo que le suena a mi carro, pues no voy a ir con el dentista, voy a ir con un mecánico. Conclusión, otras formas. Juan 10, 27 al 30. Otras formas en que Dios te habla. 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Amén. Escuchar a Dios no es una actividad pasiva. No te sientas y esperas a que Él agite su varita mágica y haga realidad todos tus sueños. Tampoco te pones a afrontar la lámpara de Aladino. Escuchar la voz de Dios requiere que le conozcas. ¿Cómo sabrás que es Dios hablándote si no sabes quién es Él? Los tipos de cosas que dice y cómo opera. Así que tu trabajo es sintonizar tus oídos espirituales con la frecuencia de Dios. Y entonces aprenderás a reconocer las señales de que Él te está hablando. Hay quien dice que oye la voz audible de Dios. Puedo darles el beneficio de creer que así es, porque hay casos en la Biblia. Vean Éxodo 3, 4 al 6. Viendo el Señor que él iba a verlo, llamó Dios de medio de la zarza y le dijo:
Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Primero Reyes 19, del 9 al 13. Primero de Reyes 19, 9 al 13. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Dios, oh Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él dijo, sal afuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías y cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces tenemos el ejemplo de Moisés y de Elías, que Dios les habla audiblemente. Yo no tengo tal experiencia. Pero algo que me queda claro es de que si Dios te habla audiblemente, no te deben de quedar dudas de que fue Dios quien te habló. Si te manda un terremoto y Sí, pero saben el soplo suave y apacible. Sí. Muchos quieren lo espectacular, pero Dios dice, no es el terremoto, no es el viento fuerte, Fuego. es un soplo suave y apacible. Bueno, otros más hablan de tener visiones y sueños. También lo encuentro en la Biblia. Job 33, 14 al 18. Amén. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer, para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, para que nos libremos de la tumba o de sufrir una muerte violenta. Amén. Amén. Hechos 9, 10 al 17. Amén. Tú. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es el de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. ¿Hasta qué número? 17. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén
También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, dos casos de los más que hay, ¿no? Job y Ananías, que tienen, bueno, Job dice que nos salen visiones o sueños, y Ananías tiene una visión donde Dios le dice, ve con Pablo. ¿No sabes quién es ese? Sí, sí sé quién es. Me es instrumento útil. Bueno, una vez más, no tengo tal experiencia, pero viene en la Biblia. Y están los que gustan de hablar de puertas abiertas o puertas cerradas. Pero no todas las puertas abiertas lo fueron por Dios. Y algunas de las que están cerradas, basta con llamar para que sean abiertas. Mateo 7, del 7 al 8. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya está, hasta el 8. Entonces, al que llama, se le abrirá. Entonces, hay puertas que están cerradas, pero pues basta con tocar. Y eso me recuerda a algunas puertas cuando uno anda en el campo. De las que son para guardar el ganado. Viene uno avanzando y pues, la puerta está cerrada. Pero si sigue uno avanzando, pisa la trampa, bueno, con el carro, y entonces la puerta se abre, puede uno pasar y se cierra. Bueno, hay veces en que sí, la puerta está cerrada, pero si llamas, igual y Dios te la abre. Y hay puertas que están bien abiertas. Eso no significa que Dios la haya abierto. Y en este caso sí tengo la experiencia de Dios cerrándome las opciones que no quería que tomara y abriendo la que Él tenía preparada para mí. Cuando me dijo que me quería de tiempo completo, yo dije, mangos, que no quiero. Estoy muy a gusto de ingeniero químico. Y por 2 años insistí con mi currículum y entrevistas y avanzando, y ya nada más quedas tú y otro, y tú eres el bueno, y se canceló el proyecto. Mientras el ministerio se abrían las puertas, se abrían todo. Usted tiene que quedar claro para dónde quieres Dios que vayas. En cuanto a ti, Dios puede estar hablándote mediante las escrituras, la oración o los hermanos maduros, pero quizás como el avestruz, estás escondiendo tu cabeza en la arena, porque su respuesta requiere que actúes con valor. Es necesario que entiendas que el plan de Dios siempre es mejor que el tuyo. Y que tu trabajo es confiar y obedecerle, aunque no entiendas o no te guste. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Le entienda o no le entienda, me guste o no me guste. Entonces hay que ser como Jesús. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Has estado orando sin cesar acerca de algo especial? ¿Te has puesto a pensar que si no escuchas la respuesta de Dios es porque solo estás hablando y no escuchando? Porque eres de los que ora, termina de orar y dice amén, y ahí nos vemos. Sin escuchar qué es lo que Dios te va a responder, porque estás platicando con Él, pues era una plática, o solamente estabas en un soliloquio. Y una de las cosas que se aconseja cuando estás orando, si estás poniendo atención a Dios, es ve qué es lo que sucede inmediatamente después de que oraste. Hay que estar callado y escuchar, pero de repente tenemos demasiado ruido. Hay gente que se para y ya prendió el radio y se la pasa así todo el día, no puede estar sin poner ruido. ¿Cómo vas a escuchar a Dios con tanto ruido? Exterior e interno. ¿Estás en sintonía? ¿Cómo saberlo? Comparando con lo que dice su palabra. Si estás pidiendo algo que la Biblia dice que no es correcto, ya tienes la respuesta. No insistas. Él no va a cambiar lo que ya ha dicho, porque a lo que llamó malo, sigue siendo malo. Por más que una enorme cantidad de predicadores y aún denominaciones estén diciendo que no hay nada de malo en practicar la homosexualidad. Que lean su Biblia. Dios dijo que no era correcto. Y no va a cambiar su punto de vista, aunque se junten 250,000 en el Zócalo y no sé cuántos más miles alrededor del mundo. Dios dijo que no era correcto. Y sí, traer el arco iris. Nada más que el arco iris es la señal del pacto de que el mundo no va a ser destruido una vez más por agua. Va a ser por fuego. Y a los que destruyó por agua, pues muchos de ellos era porque practicaban la homosexualidad. ¡Ay, qué cruel! Dios es Dios. Ahora, a nadie se le pide más que a los otros. Si tu pecado favorito es mentir, Dios te dice no mientas, deja de practicarlo. Si tu pecado favorito es robar, Dios te dice no robes, deja de practicarlo. Si tu pecado favorito es fornicar, Dios te dice no forniques, deja de fornicar. Si tu pecado favorito es practicar la homosexualidad, pues Dios te dice lo mismo que a todos los demás, deja de practicarla. No te está pidiendo nada que no le pida a todos los que quieren ser sus hijos, sus discípulos. Entonces, ¿estás en sintonía o no estás en sintonía? Lo que él llamó malo sigue siendo malo y a lo que llamó bueno sigue siendo bueno. Por más que quieran silenciarnos. Los que dicen que no somos tolerantes o políticamente correctos. No me interesa ser políticamente correcto. No me interesa la aprobación de la gente. Me interesa ser aprobado por Dios. Y concluyo diciendo, si eres oveja, oye su voz. Pues Señor, te damos gracias por que podamos oír tu voz de distintas maneras. Pero también pedirte que afines nuestros oídos para entender cuando tenemos dudas. Que mantengamos una relación personal, cercana e íntima de amor contigo día a día. Para saber cuándo es el enemigo, cuándo somos nosotros mismos el mundo o cuándo eres realmente tú hablando. Gracias porque tenemos las Escrituras. Gracias porque podemos más que leerlas, estudiarlas. Gracias porque, pues Señor, en este
país todavía podemos discipularnos, podemos congregarnos con toda libertad. Y pedirte por aquellos que no pueden, Señor, que nos muestres cómo podemos orar y sostenerlos. Y Señor, pues gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, pues estamos despedidos. Shalom, shalom. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Amén.